debemos entender la paciencia del Señor en cuanto a lo que estamos viendo ante nuestra mirada en los últimos días, en los últimos tiempos. Y quiero exhortarles, hermanos, a que la paciencia del Señor debe ser bien entendida y cómo nosotros debemos vivir, hermano querido, con esa paciencia de Dios hacia nosotros en cuanto a lo que estamos viendo. Segunda de Pedro capítulo 3, me dice amén si ya lo tiene, hermano. Amén. Nos ponemos de pie para leer esta porción de la palabra que dice de la siguiente manera: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Vamos a leer ese párrafo nuevamente. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra. Levante su mano un momento y adore al Señor, iglesia. Dele la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tu palabra está bendecida. Bendícela aún más todavía, Señor Padre, que en esta noche esa tierra que es el corazón, Padre, de tu pueblo, ya esté lista para recibir aquella semilla que va a ser esparcida, Señor Padre. Señor, creemos que este tiempo que vamos a estar aquí va a ser un tiempo de bendición, va a ser un tiempo de victoria, por lo cual te honramos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos una vez más la gloria y la honra, y tu pueblo dice amén.
Puede tomar asiento, mis hermanos. La paciencia del Señor es lo que quiero compartir en esta noche con usted, porque esto es algo, hermanos, que es fundamental para nuestros días entenderlos. Hay acontecimientos que nosotros estamos viendo ante nuestra mirada, que se están dando, mis hermanos, y son sucesos y acontecimientos que nos están diciendo a nosotros que el tiempo está cerca. Nosotros, hermanos queridos, tenemos una bendita esperanza en la cual todos estamos arraigados. Y nuestra esperanza, hermanos, es que Cristo pronto vendrá por su iglesia. Es que Cristo pronto va a arrebatar a su iglesia. Y en la Biblia hay, hermano querido, palabras claras y contundentes de que antes de la segunda venida del Señor va a haber un evento intervalo llamado el arrebatamiento. Y la Biblia también nos dice que antes de ese arrebatamiento van a haber sucesos y acontecimientos que se van a dar, que van a servir para nosotros como señales. Señales, hermanos, que nos están diciendo que el tiempo está cerca. Pudiéramos mencionar al menos 5, 7 u 8 señales, pero hay por lo menos 2 señales que Cristo habló antes de su venida y que a mí me llaman la atención, porque es lo que estamos viendo. Por ejemplo, Cristo, hermano querido, dijo que antes de su venida, los días que nosotros viviríamos serían como los días de Noé. Y cuando Cristo habla de los días de Noé, nosotros podemos darnos cuenta que los días de Noé no es nada más y nada menos, mis hermanos, que el retorno de la sociedad corrupta antes de que Cristo regrese. Y eso lo estamos viviendo hoy. Dice Cristo, como en los días de Noé, se casaban y se daban en casamiento, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hoy, hermanos queridos, podemos preguntarnos, ¿qué hay de malo en el casamiento? Nada. Dios fundó el matrimonio, no lo está condenando, pero sin embargo sí estamos viendo a esta hora que en el mundo, hermano, se está dando un movimiento donde se está hablando de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y eso nos está hablando a nosotros de los días de Noé. La sociedad corrupta nuevamente volvió. La sociedad corrupta que no le tiene temor a Dios, que no honra a Dios, que no respeta a Dios, que no respeta la palabra de Dios. Es la sociedad, hermano, que mantiene un rechazo abierto y descarado a lo que es la palabra de Dios, como estamos viendo a esta hora, hermano, con este asunto de los movimientos homosexuales. Y Cristo también habló de los días de Sodoma, los días de Lot. Y Cristo dice que los días de Lot, dice que en aquellos días, dice que compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Qué está diciendo eso, hermanos? Que es el retorno de la sociedad que le hace culto al consumismo. Vivimos en una sociedad consumista que le hace culto al consumismo. Hoy todo se compra. Hoy compran hasta la gente. Hoy secuestran a la gente y las venden. Hoy venden sexo, venden niños, venden órganos. Todo lo venden hoy, hermano. Allá en Brasil ya tienen, hermano, órdenes para destruir parte del Amazonas y convertirla en centros comerciales turísticos. Y los indios de las Amazonas están diciendo, si hacen esto, ¿nosotros dónde vamos a vivir? ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Por qué, hermano? Porque el hombre ha llegado, le ha hecho tanto culto al consumismo, que el hombre ya no le interesa destruir la fauna, destruir la flora, destruir los animales. Matan los animales, por ejemplo, los rinocerontes los matan, le quitan los colmillos, lo dejan muerto, esclavizan los animales, los maltratan, los ponen a hacer show. ¿Por qué? Porque esos son los días de Sodoma. Compraban, vendían, plantaban y edificaban. Esa es la sociedad que está rendida ante el consumismo, que está rendida ante la prosperidad. Esa es la sociedad que está rendida, hermano querido, ante su ego. Todo lo tenemos, nada nos hace falta. Mire, yo le voy a decir, hermano, yo he escuchado a algunos hermanos decir que Dios es panameño. Dios no es panameño, hermano. Nosotros no estamos muy benditos en este país. Y si en este país no ha sucedido algo, es porque creo que Dios escucha la oración de su iglesia en esta nación. Pero tenemos una región en las provincias centrales, hermano, que prácticamente le han cerrado su corazón al Señor.
En el lado oeste, a donde nosotros estamos pastoreando, allá nos está matando. Arriba tenemos una provincia que no importa nada y nos estamos muriendo de calor, ya ni el aire se siente. ¿Por qué? Esa es la sociedad consumista, los días de Sodoma, y nosotros estamos ahí parados. Y nosotros, hermanos queridos, tenemos que entender por qué estas cosas están aconteciendo, porque el tiempo está cerca, porque Cristo va a venir. Y un factor importante en medio de todo esto, hermano, es cómo la iglesia está entendiendo lo que está viendo. Hermanos, van a ver en este tiempo quienes se van a impacientar y van a volver atrás. Porque una de las señales también que vamos a ver antes del retorno de nuestro Señor es la apostasía. Y la apostasía va a arrastrar a su paso a quien se le ponga por delante, a quien se pare por delante, hermano, y no se ponga firme, y no se pare firme en los caminos del Señor. La apostasía lo va a arrastrar. Hay gente impaciente. Usted sabe, hermano, la cantidad de gente que desde niño yo he visto entrar a los caminos del Señor. Y yo sé que usted también ha visto tanta gente, hermano, venir a Cristo y de pronto volverse atrás, morir sin Cristo, morir en el mundo. ¿Por qué? Porque hay gente que se va a impacientar. Es un factor importante para estos días, cómo estamos entendiendo esa demora del Señor que no ha venido. Factor importante, la paciencia y el entendimiento, porque los tiempos son cruciales. Ahora, déjeme decir, hermano, habemos unos que van a perseverar y hay otros, hermanos, mire, que no nos extrañemos que antes de que el Señor regrese, ya muchos han dado marcha atrás. Me llama la atención cuando Jesús habla acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. Cuando Jesús habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, fíjese bien que es una parábola escatológica, porque primero está la parábola de los talentos, después viene la parábola de los 10 vírgenes, luego viene la parábola de la viuda y el juez injusto. La primera parábola está hablando de nuestra ocupación en cuanto antes de que el Señor regrese, y la otra de las 10 vírgenes está hablando de nuestra ocupación espiritual. Pero cuando Jesús viene, hermano, y habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, al final termina diciendo: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente todavía perseverando? ¿Hallará gente fieles todavía? ¿Hallará gente que lo van a esperar hasta lo último? ¿Por qué, hermanos? Porque la apostasía en los últimos tiempos, las manifestaciones satánicas y demoníacas, el misterio de iniquidad antes del retorno de Cristo va a ser cada vez más intenso. Por eso es que estamos viendo cosas que antes nunca veíamos, hermano. Hoy nos sorprendemos ante las crónicas rojas que salen en los periódicos: muerte, homicidios, hermano, actos de crueldad que vemos y nos espantamos. Yo por lo menos, hermano, ya yo he llegado a un punto que ya yo ni noticias quiero ver, porque nosotros no escuchamos nada bueno en las noticias. Yo hace 15 días estuve en Nicaragua predicando, hermano, y yo le voy a decir, vine con una gran carga por ese país, vine con una carga grande, y algunos hermanos me invitaron a regresar nuevamente, y yo les dije que la próxima vez que me invitaran, que me llevaran, pero a predicarle a gente inconversa, porque quedé con una gran carga en mi corazón, cómo la violencia se mueve, cómo el femicidio se mueve, cómo el abandono de niños es a diario, hermano. Es una cosa triste. Yo me sentaba a ver noticias y yo quedaba, hermano querido, que ya yo no quería ver más ya. ¿Por qué? Porque antes de que el Señor retorne, las manifestaciones satánicas y demoníacas van a ser más intensas cada día. Así que, hermanos, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia acerca de nuestra esperanza del arrebatamiento, le dice a la iglesia al final: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el tema de la bendita esperanza debe causar en nosotros alegría, debe de causar en nosotros gozo. Nosotros debemos alentar a los demás como lo hacía la iglesia primitiva, que se convirtió en un saludo prácticamente: Maranata, Cristo viene, ¿verdad? Era un saludo de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso, hermano querido, ese tema de que Cristo viene, de que Cristo va a regresar, es un tema que nos debe llenar de gozo y alegría,
de aliento, sobre todo, hermano, cuando estamos viendo las señales. Jesús dijo: cuando vean estas señales, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. El día del Señor viene y no lo detiene nadie, mis hermanos queridos. Pero sin embargo, aquí vemos al apóstol Pedro hablándole a la iglesia y alentando a la iglesia. ¿Por qué? Porque había pasado el tiempo, había pasado ya cierto tiempo, y en la iglesia se levantaron burladores. Comenzaron a burlarse de los cristianos. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ustedes que tanto decían que Él venía pronto, miren por qué tiempo vamos y no ha regresado. ¿A dónde está la palabra de ese Señor Jesús que ustedes adoran? Y la iglesia empezó, hermanos queridos, a sufrir esa persecución en forma de burla de parte de ciertos hombres. Y Pedro escribe su segunda carta y se toma el capítulo 3 para hablar acerca de esos burladores. Y lo que Pedro dice es tan interesante, hermano, porque nos habla esta lección acerca de cómo nosotros debemos entender la venida de nuestro Señor. Cómo nosotros debemos entender que Él no ha regresado. Cómo nosotros debemos entender que han pasado generaciones y todavía no se ha dado el gran evento. Cómo nosotros debemos entenderlo. Y Pedro va a dar algunas lecciones aquí. Y la primera lección que Pedro da es que la venida del Señor es algo que va a sufrir burla de parte de algunos hombres. Sufrió burla en la antigüedad y está sufriendo burla hoy también. Porque si usted cree, hermanos, que todo el mundo está hablando de este tema, se equivoca. Yo me puse contento en antes cuando escuché acerca de el congreso escatológico que van a tener mañana. Yo me puse contento porque yo dije: Señor, gracias, porque está confirmando el mensaje de hoy. Y qué bueno que la iglesia sea instruida en cuanto a este tema, sobre todo ahora que los tiempos son cada día más peligrosos. Y Pedro aquí da 3 características de esos burladores, y una que él dice es que serán personas que andarán según sus propias concupiscencias. Ahora, déjeme decirle algo, hermano. Un burlador del arrebatamiento es alguien que habla según sus propios deseos. Mire qué peligroso esto. Es alguien que enseña, es alguien que predica, es alguien que lidera, es alguien que forma, pero cuando lo hace, no lo hace con amor, no lo hace con esa actitud correcta, sino que lo hace según sus propios deseos. Y déjeme decirle una cosa: eso ocurrió en aquel tiempo, pero también está ocurriendo hoy. Porque hoy, hermanos, si usted se documenta, hoy hay corrientes llamadas neopentecostales. Hace años atrás nosotros, la gente, los pastores podían decirle a cualquier hermano que se acercaba: pastor, me invitaron a tal iglesia. Ok, ¿cómo no, hermano? Vaya, no hay ningún problema. Hoy no se puede. Porque hoy, hermano, todo mundo tiene pantalla de cristiano evangélico, pero usted no sabe que predican. Usted no sabe que enseñan. Y es peligroso porque entre los evangélicos han salido cosas como, por ejemplo, posturas diferentes en cuanto al arrebatamiento. Y hay posturas que son peligrosas. Y una de las más peligrosas que yo he escuchado en todos estos años, una de las más peligrosas, y para mí la más peligrosa, es una llamada corriente del reino ahora. Ahora déjeme decirle y bendice, pero ese no es todo el tema de la Biblia. El problema, hermano, si una iglesia quiere decir: bueno, mi mensaje va a ser de prosperidad. Otra iglesia quiere decir: bueno, mi mensaje va a ser de sanidad. O mi mensaje va a ser el de sanidad interior, perdón, qué sé yo. El problema en esto es que por lo que yo predique o por lo que yo crea, yo toque la parte escatológica de la Biblia. Ahí es donde radica el problema. Ahí es donde radica el problema. Y en 1973, con una reinterpretación, oiga bien esto,
con una reinterpretación de Hechos capítulo 3. Un hombre llamado Peter Wagner reinterpretó Hechos capítulo 3, donde dice Pedro, precisamente Pedro le dice a los que vieron al cojo ser sanado, Pedro les dice: arrepentíos en el nombre de Jesucristo para que vengan de él tiempos de refrigerio. Y alguien entendió el tiempo de refrigerio, alguien lo entendió como un tiempo kairos, y dijo: eso significa que el Señor le va a dar a la iglesia poder político, económico, cultural y social. Pero ¿quién tiene que anunciar ese tiempo? No lo puede anunciar cualquiera, lo tienen que anunciar nuevos apóstoles, y nació la apostolitis en 1973. Desde la muerte del apóstol Juan hasta 1973 nadie se llamó apóstol, y en 1973 surge la apostolitis para anunciar un supuesto tiempo kairos, y tocaron la parte escatológica de la Biblia y dijeron: Cristo no viene ningún rapto, viene su segunda venida, pero antes de que Él venga, según ellos, nosotros tenemos que establecer un reino y entregarle el reino a Él. Reinterpretaron parte de la Biblia, y entonces surgió la nueva doctrina. Establece el reino en tu casa, establece el reino en tu escuela, establece el reino en la calle, establece el reino donde tu vecino, establece, declara, decreta. Con el tiempo se dieron cuenta que para establecer un reino necesitaban dinero, y una cosa llevó a la otra, ¿verdad? Bueno, para tener dinero, ya usted sabe, pacte por su hijo, pacte por su casa, pacte por el tío, pacte por el perro, pacte por el pacte, y una cosa comenzó a llevar a la otra. Y vimos a el dueño de Canal 29 Enlace decir abiertamente en televisión, decir así descaradamente: los que estaban esperando el rapto, desempaquen sus maletas, porque lo que son una partida de mala paga, llamen y pacten. Abiertamente. ¿Cuál es el problema de estas corrientes neopentecostales? Que cuando usted toca la parte escatológica, si usted nos quita la bendita esperanza, el cristianismo se muere. Porque la esperanza del cristianismo, la razón por la cual usted y yo creemos, es porque Cristo resucitó de los muertos. Y Cristo, dice la Biblia, en cuanto a su resurrección, Cristo, primicia de los que durmieron, es hecho. O sea que los que creyeron en Él, dice que los que creyeron en Él, asimismo traerá Dios con Jesús a los que creyeron en Él. Esa es nuestra esperanza. Y si usted nos quita nuestra esperanza, entonces, hermano, nos convertimos en una religión más común y corriente. Igual que cualquier otra religión que esté por ahí, nos convertimos en un sistema religioso más, porque somos personas sin esperanza. Entonces hoy es un peligro, hermano querido, porque hoy hay personalidades evangélicas, hoy hay celebridades evangélicas, gente que enseña según su propia concupiscencia, gente que enseña según lo que ellos piensan, según lo que ellos opinan, y no según lo que dice la sana doctrina. Y es peligroso hoy quién nos enseña. Es peligroso hoy a quién usted oye. Es peligroso hoy quién es, porque hermano, hay celebridades de estas que tienen hasta fans club, hermanos, que los siguen y los oyen. Y lo triste de todo esto es que hay, hermanos, y gloria a Dios por la tecnología, porque con la tecnología hoy usted puede postear versículos bíblicos, remas bíblicos, gloria al Señor. Pero hay hermanos en la iglesia, no en esta, en muchas por allá, que no postean lo que su pastor predica, pero sí postean lo que una celebridad dice. No postean lo que el pastor predicó el domingo. No postean lo que dijo el maestro de la escuela dominical. No lo comparte con nadie, pero suben a una celebridad y lo promueven. Y usted no sabe que ellos creen, usted no sabe que ellos predican. Hace unos años, hermano,
Vimos a uno llamado Dante Hebel hacer una burla, hermano, del hermano G. Ávila, hacer una burla, hacer una mofa de él, hacer una mofa de este tema de Gog y Magog. Hermano, una cosa increíble, lo estamos viendo ante nuestra mirada. Hombres que andan y hablan según sus propias concupiscencias. Pedro dice, hombres que ignoran voluntariamente la verdad, la conocen pero la ignoran, hermano, no les interesa. Personas, hermano, que se convierten en falsos maestros y lo peor, irrespetuosos. Otra característica que dice Pedro, que son unos irrespetuosos. Y yo le voy a decir algo, hermano, burlarse de la segunda venida del Señor, burlarse del tema del rapto, es atacar directamente la paciencia del Señor. Y nadie puede tentar al Señor. Es burlarse de su paciencia, es burlarse del amor de Él, que Él tiene por su pueblo, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Pero han surgido burladores, hombres ignorantes, irrespetuosos, hermano querido, y usted y yo debemos entender bien el tema de la paciencia del Señor. Hermanos, yo les voy a decir algo, Cristo va a venir. Va a venir por su pueblo, va a arrebatar a su pueblo, y después que lo arrebate va a volver, y es Él el que va a establecer su reino. La iglesia no es llamada a establecer ningún reino. Usted y yo, hermanos, escúchese bien, usted y yo somos ciudadanos del futuro reino de que Cristo va a establecer. Pero usted no se ponga a establecer reinos en la tierra. Y el punto en esto, hermano querido, que ese establecimiento de ese supuesto reino de algunos les ha dado tanta ganancia que ya no se quieren ir de aquí. Tanta ganancia, hermano, que ya no se quieren ir, se quieren quedar. Y yo le voy a decir algo, hermano, mire, ahí es donde el anticristo los va a engañar. Ahí es donde los va a engañar. Y algo que nos debe asustar y llamar la atención. Cuando usted lee Apocalipsis, usted lee que hay un mensaje a las 7 iglesias. Cada iglesia de esa representa un periodo de la historia en la iglesia cristiana. Y la última iglesia, la que se supone va a ver el arrebatamiento, se le da el mensaje más duro y fuerte que puede haber. Se le dice a esa iglesia: tú dices que eres rico, pero eres un pobre, ciego y desventurado. Le dice: compra de mí oro fino para que tengas, y compra de mí vestiduras blancas para que no se descubra tu vergüenza, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver bien. Y se le da un mensaje, se le da una advertencia que equivocadamente creo que la hemos predicado a los inconversos, y no es para los inconversos. Se le dice a esa iglesia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué está diciendo eso, hermano? Que antes de que el Señor suene la trompeta, la iglesia va a estar en un estado espiritual, hermanos, deprimente. Una iglesia insensible, que ya no oye la voz de su Señor. Una iglesia que está, hermano, arraigada en lo material. Una iglesia que no tiene santidad. Y se le dice a la iglesia del último tiempo: si alguno oye mi voz. Una opción, si alguno la oye. ¿Por qué? Porque aparentemente la iglesia del último tiempo va a perder esa sensibilidad. ¿Y sabe por qué, hermano? Por el ambiente material que se va a estar dando antes de que el Señor retorne. Ese ambiente de prosperidad, ese ambiente de opulencia, hermano, parece que va a nublar, va a opacar la visión de la iglesia, parece que va a opacar a la sana doctrina. Y hermanos, yo le voy a decir: es tiempo de abrir nuestros ojos. Es tiempo de abrir nuestros ojos. Es tiempo de levantarnos. Y cuando decimos
que es tiempo de volver a la senda antigua, yo entiendo, hermanos, que volver a la senda antigua no es volver a hablar las historias, sino verla desde la perspectiva de lo que dijeron los verdaderos autores. Ver lo que ellos quisieron decirle a la iglesia y cómo la iglesia de hoy lo tiene que entender. ¿Cómo lo tenemos que entender? Mire, lo primero que enseña Pedro es que la venida del Señor va a sufrir burla. Pero lo segundo que Pedro enseña, hermanos, es que la segunda venida del Señor tiene su certeza. O sea, es un evento que con certeza se va a cumplir. Por ejemplo, él da tres enseñanzas ahí. Lo primero que él habla, del versículo 5 al 7, él habla acerca de la evidencia del Antiguo Testamento. Cuando él habla de la evidencia del Antiguo Testamento, lea conmigo el versículo 5, por favor. Él dice: estos ignoran. Mira lo que dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sabe por qué, hermano? En la antigüedad el Señor acabó el mundo en agua. Todos conocemos esa historia de Noé. Mire, la Biblia nos dice claramente que en aquel tiempo la maldad era de continuo en el corazón del hombre. O sea, que la maldad del hombre llegó a un punto, llegó a un límite a donde Dios dijo: no contenderá más mi espíritu con él, sino que serán sus días 120 años, y se acabó. Pero hubo uno que halló gracia ante los ojos de él y le dijo: construye un arca. Y usted sabe lo que pasó. Predicó 100 años. Noé, pregonero de justicia, predicó 100 años, nadie le creyó, solamente se salvó él y su familia, hermano, y los demás no creyeron hasta que el agua cayó y los destruyó a todos. ¿Qué está diciendo Pedro? Que lo mismo que pasó allá es lo mismo que va a pasar acá. Y con la misma certeza que pasó allá, con esa misma certeza va a pasar en este tiempo. Con esa misma certeza. Así como el Señor lo hizo allá, lo va a hacer en este tiempo. ¿Cuál era la señal allá? La maldad en el corazón del hombre. Y hoy vamos por el mismo rumbo. Multiplicación de maldad. Hombres peligrosos, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, hombres con apariencia de piedad. Hoy vamos por la misma. Y yo les voy a decir, hermano, esas caminatas por la paz y estas asociaciones por la paz, ninguna va a arreglar esto. Porque en la medida en que pase el tiempo, la maldad va a ir en crecimiento. ¿Y cómo nosotros entendemos eso? Cristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hermano, nosotros no estamos exonerados de que la maldad también nos toque, de que nos pase algo malo. Por eso es importante perseverar. Por eso es importante fortalecerse en el espíritu. Por eso es importante, como decimos ahora, volver a la senda antigua, agarrarnos de la palabra del Señor, porque así mismo como pasó allá, y ahí tenemos el arco iris, hermano, como señal de Dios. Y a veces de cuando en cuando nos sale el arco iris y nos recuerda lo que el Señor dijo, que no destruiría más el mundo en agua. Pero la destrucción de este sistema está reservado por la misma palabra que destruyó el antiguo. Y Cristo dijo algo en Mateo 24 en su mensaje escatológico en el Monte de los Olivos: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, hermano, esa es la primera certeza que tenemos de que ese evento se va a cumplir. Y lo segundo está en el versículo 10, cuando el apóstol Pedro dice lo siguiente en el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo,
y los elementos ardiendo, mire, preste la atención a esto, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Bien, los elementos ardiendo que van a ser deshechos, en el griego estoiken, se refiere a todos los sistemas que rigen la tierra. ¿Cuáles son esos sistemas? La sabiduría humana, los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas de gobierno, los sistemas morales, que hoy son los que rigen al mundo. ¿Qué está diciendo Pedro? Aquí lo resume en una sinécdota, en una sola palabra: los elementos ardiendo, en el griego estoiken. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que rige la tierra ahora mismo se va a acabar. Todo esto se va a acabar. Está diciendo que todos los sistemas que mueven la tierra ahora mismo tienen su fin. Y hace unos años alguien, en una falsa interpretación, dijo que los elementos ardiendo eran la capa de ozono que estaba quemada y que había hecho un hueco y pasaba el calor para acá. Eso fue desmentido. Leyendo la Biblia en los originales griegos se menciona estoiken. Todos los sistemas que rigen la tierra, todo lo que los rige. Hermano, no hay gobierno perfecto. El gobierno perfecto va a ser el gobierno de Cristo. Cuando Cristo regrese, no hay sistema de sabiduría humana que pueda regir esta tierra con eficacia, hermano, ni los sistemas religiosos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el único sabio es nuestro Dios. Ese es más sabio que todos los sabios que pueden haber en la tierra, que todos los genios que pueden haber en la tierra. Mire, yo le voy a decir algo. Hace una semana murió un genio que era una celebridad, era un ícono prácticamente, este que murió en silla de ruedas, parapléjico, se me escapa el nombre, ese mismo, Stephen Hopkins. Gracias. Hoy tenemos gente que ama y aprecia los inventos de este hombre. Mira, yo le voy a decir, todos los inventos que el hombre ha hecho en la tierra, todos los inventos que el hombre ha hecho en la tierra, todos los avances que el hombre ha podido lograr en la tierra, lo ha logrado porque Dios es quien le da la sabiduría al hombre. No porque el hombre es sabio, sino porque Dios le ha dado la sabiduría. Y el profeta Daniel lo dijo claramente, que en los posteros tiempos la ciencia aumentaría. Aumentó la ciencia, Dios ya lo había dicho, ya lo había hablado a través del profeta Daniel. Así que ningún invento en este tiempo nos toma por sorpresa. Ningún invento. Y lo que Pedro está diciendo es que todos estos sistemas un día se van a terminar. Todos se van a acabar. Todo lo que estamos viendo. Por eso, hermanos, relacionamos esto con las palabras de Cristo cuando dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros en el cielo, hermano. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. Por el instinto de sobrevivencia humana, el hombre no quiere perder nada en la tierra. Y el hombre no quiere perder nada a tal punto que ni los seres queridos quiere perder. Pero todos aquí tenemos nuestros días contados. ¿Y sabe qué, hermano? Si un ser querido se fue en Cristo, ya no lo llore más, porque está mejor que tú y que yo. Está mejor que tú y que yo y que todos los que estamos aquí. Porque el hombre, por su instinto humano, se aferra, no se quiere ir, no quiere que esto termine. Hermano, pero esto se va a terminar, tarde que temprano. La palabra está escrita y se va a terminar. Y la tercera certeza, la tercera lección que Pedro dice, está en el versículo 9. Léalo conmigo, miren lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la certeza? La tercera certeza de que el Señor va a venir es el tiempo que ha demorado. El tiempo que ha demorado. Y le voy a decir algo: hay muchos de nosotros aquí que si el Señor no se hubiera demorado, yo creo que no nos hubiéramos ido.
Aquí hay muchos de nosotros que si el Señor hubiera sido rápido, estuviéramos perdidos para siempre. Si Él hubiese actuado así, con esa rapidez. Entonces Pedro consola a la iglesia, la consuela diciéndole que el Señor no tiene su promesa por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cree usted, hermano, que todo el que está sentado en nuestra iglesia está arrepentido? ¿Cree usted, hermano, que todo el que está en una iglesia está bien con Dios? Mire, yo le voy a decir algo. En la iglesia hay pecado. En la iglesia hay cosas que no están en orden. En la iglesia hay quienes necesitan arrepentirse. En la iglesia, hermano, hay quienes no han tenido todavía un encuentro con Dios en sus vidas. Hay quienes todavía no han sido transformados. Hay quienes todavía, hermano, luchan con adicciones. Hay quienes todavía vienen a las iglesias y no saben si creer o no creer. Entonces, ¿sabe qué? Hasta nosotros tenemos que arreglar cosas. Hasta nosotros, los que estamos en el Señor, tenemos que arreglar cosas y debemos entender esa paciencia, hermano, del Señor. Que el Señor, hermano, ha sido bueno y paciente para con nosotros. Esa tercera lección nos dice que el hecho de que Él se está demorando, eso está diciendo, hermanos, que Él va a venir. Él va a venir. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo entender esa paciencia? Mire, no confundamos paciencia con tardanza. Escúcheme bien esto. No confundamos paciencia con tardanza. Porque en una enseñanza errónea, mira, aquí se dice, Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, usted no tome ese versículo, porque yo he escuchado que este versículo se ha tomado para debatir si el Señor hizo el mundo en 6 milenios de años o en días de 24 horas. Y yo he escuchado debates y discusiones. No, el Señor creó un día, le tomó 1000 años. El segundo día le tomó 1000 años. El tercer día 1000 años. Y así creó el mundo en 6 milenios de años. Hermano, qué equivocación. Ese versículo es un símil. ¿Sabe qué es un símil? Es una comparación donde Pedro está diciendo que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sabe qué está diciéndole a esos hermanos que estaban sufriendo esa persecución? Le estaba diciendo, la paciencia del Señor es así de grande. Así de grande. No está estableciendo una doctrina. Si creó el mundo en 6 milenios de años, en 24 horas. No, está ilustrando la grandeza de su paciencia. ¿Cuántos de ustedes aquí un día se han enojado con un hijo suyo? Pero la paciencia suya ha tenido límite, ¿verdad? Su paciencia ha tenido límite cuando usted ha actuado contra sus hijos. O la paciencia del Señor no. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios no piensa como tú y yo pensamos. Que Dios no mira como tú y yo pensamos. Que Dios no actúa como el hombre quiere que Él actúe. Dios actúa según su justicia. Y actúa en el día que Él decide y actúa en el momento en que Él lo decida. Dios no actúa por lo que el hombre piensa. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es que la paciencia de Él es inmensa. David dice, Señor, así como la distancia de la tierra al cielo, así tú engrandeciste tu misericordia sobre los que te temen. Qué grande misericordia, hermanos. Una misericordia tan grande que yo, por ejemplo,
cuando me veo sirviéndole al Señor, cuando me veo, hermano querido, que Dios me ha honrado con un ministerio, yo digo: Señor, gracias, porque si tú hubieras actuado años antes conmigo, yo no estuviera aquí hoy. Si tú hubieras actuado según mi pecado y según lo que yo hice, Señor, yo delante de ti, Señor, no merezco nada. Es más, ¿quién merece aquí algo de Dios? Nadie. Pero el Señor es tan paciente, hermano, tan paciente, que nos esperó, nos esperó, nos esperó y nos esperó hasta que dimos el paso y llegamos. El Señor nos ama más de lo que nosotros creemos. Su amor es inmenso, iglesia. Entonces, esa paciencia entendámosla primeramente hacia nosotros, y en segundo lugar, entendámosla, hermano, hacia los que no son salvos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor también desea que esos que están perdidos también procedan al arrepentimiento, y los que están en doble vida también procedan al arrepentimiento. O sea que el Señor, hermanos, tiene un plan no solamente con nosotros, sino con el que está perdido también. Usted sabe cuántos caminan perdidos en la calle, que tienen llamado de Dios y no lo saben. Usted sabe, hermano, cuántos están en la calle, que Dios los va a sanar, que Dios los va a libertar, que Dios los va a traer a su redil, que van a ser usados por Él. ¿Y sabes quién va a ser el medio, el canal para que esa gente venga? Su iglesia. La iglesia del Señor. Dele fuerte ese aplauso, hermano. Así que es tiempo de evangelizar. Es tiempo de ganar almas. La paciencia del Señor hay que entenderla así. Es tiempo de compartir de Cristo a otros. Es tiempo de trabajar en la obra del Señor. Es tiempo de afirmarse y no es tiempo de volver atrás. Mire que el tema de volver atrás es un tema que también está en Segunda de Pedro, y un tema que muy poco hablamos. Pero, hermano, yo les quiero decir algo, por si alguien tenía en sus planes volver atrás, por si alguien tenía en sus planes alejarse del Señor por el pecado, mire, le voy a decir algo, yo no se lo recomiendo. Yo no se lo recomiendo, hermano, porque la realidad espiritual de los que están volviendo atrás es tan fea, que Pedro dice que les ha pasado como el viejo proverbio, que la puerca lavada vuelve al cieno y el perro vuelve a su vómito. Mejor te hubiera sido no haber conocido al Señor, que después de haberlo conocido, volverte del santo mandamiento. Es un tema precisamente en esta carta. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque los burladores estaban haciendo que muchos volvieran atrás. Hermano, Cristo va a venir. Cristo va a arrebatar a su iglesia. Así que es tiempo, hermano, las señales que estamos viendo ahora, que se están dando, las señales en Siria, con Israel, son, hermano, temas propicios para que nos acerquemos a alguien y le compartamos de la palabra. Así lo debemos entender. Dios está siendo paciente. Dios quiere que más gente se salve. Mire, Dios está interesado en tu familia. Dios está interesado en tu vecino. Dios está interesado en tu compañero de trabajo. Dios está interesado en ellos, y el canal, el medio, eres tú el que va a llevar ese mensaje. Así que en cuanto a los que somos salvos, nos toca una cosa, y está del versículo 14 al versículo 18, cuando Pedro da una serie de exhortaciones. Podemos entender, hermano, que nos toca como iglesia ser diligente ante lo que estamos viendo. Seamos diligentes. ¿Cómo vamos a entender esa diligencia? Hermanos, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de afirmarse, es tiempo de buscar al Señor. Hermanos, ser diligente con la vida espiritual. Pedro enfoca el crecimiento, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en ese conocimiento. No es tiempo para estar en ignorancia. Es tiempo, hermano querido, para aprender la palabra, para llenarnos de ella, para crecer de ese conocimiento. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Cuando usted evangeliza con doctrina, la gente abre los oídos. La gente abre los oídos. Mire, yo he experimentado evangelizando a la gente con doctrinas bíblicas, y la gente dice:
por lo general dicen, eso está interesante, nunca lo había oído. Oyeron algo diferente, aparte de Juan 3:16. Pero si tú y yo no estamos preparados, evangelicemos con Juan 3:16, que no es malo, es bueno, pero ya hasta los inconversos se saben eso. Es tiempo de hablar con más profundidad para que los perdidos abran los oídos y vengan al Señor. Yo tengo una experiencia. Una vez en la universidad me ocurrió, en medio de un aguacero, estábamos en un cobertizo atrapados en el aguacero, y un profesor de sistema salió y se paró delante de mí, y lo vi mirando así perdido hacia el horizonte, así con una mirada perdida. Y aproveché y le dije, Dios le bendiga, profe, ¿cómo está? Lo veo pensativo, ¿qué le pasa? Y me dice, no, mira, es que tengo un problema, es que estoy asistiendo a una iglesia y me dijeron que tengo una brujería en el congelador de la nevera y que me hechizaron, y ay, eso me tiene preocupado. Yo le dije, profe, ¿y a qué iglesia va usted? Dice, a una ahí que se llama Pare de Sufrir. Ahí voy yo, me meto ahí y ahí me profetizaron. Y yo le dije, mire, el mal existe, profesor, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Le hablaron del cielo y del infierno? ¿Qué infierno? El infierno a donde van los perdidos. ¿No le hablaron nunca a eso? No, no, ahí nunca me han hablado. Y ahí no le dijeron que el que muere sin Cristo se va a perder para siempre. No, mire, yo jamás he oído eso ahí. Y eso abrió el compás. ¿Qué cree usted que pasó? Se convirtió el profesor. Aceptó a Jesús como su Salvador. Y le pregunté, ¿a dónde usted vive, profe? Me dijo, ¿dónde vivía? Y le dije, ahí cerca hay una iglesia de Asamblea de Dios, es nuestra. Vaya ahí, el profesor se llama así, así. Y me dijo, voy a ir. Hace un año yo estuve en la extensión del instituto bíblico que tiene esa iglesia, y estábamos hablando de iglesia crecimiento, y el profesor me vino a la mente, y yo le conté esa experiencia a los alumnos, y una alumna me dice, profesor, por casualidad no es un profesor de sistema. Yo dije, ese mismo. Dice, él está aquí, él nos ayuda en la iglesia con todo lo que es sistema. Hermano, el alma vino a Cristo. Lo sacamos de esa mentira. Pero ¿sabes cómo lo sacamos? Hablándole la palabra. Y cuando Pedro dice que crezcamos en el conocimiento de nuestro Salvador, hermanos, cuando el inconverso oye, hermano, esa palabra con fundamento, con convicción, el Espíritu Santo va a hacer la obra. No la vamos a hacer nosotros, la va a hacer el Espíritu Santo. Por eso es tiempo de ser diligentes en la vida espiritual, crecer, evangelizar, guardarnos, hermano, de ser arrastrados por el error de otros. Y Pedro dice algo también, crecete en la gracia del Señor. La gracia del Señor es la influencia de Él sobre nosotros. ¿Y qué puede traer la influencia de Dios sobre nosotros? La vida santa, la búsqueda de Él con sinceridad. Eso puede traer la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No confunda la gracia de Dios, ¿verdad? Porque hoy le han dado también conceptos diferentes a la gracia de Dios. La gente se arregla, se pinta, se toman fotos. Estoy lindo, es la gracia de Dios. Mire, hay lindos que se van a perder para siempre. Perdóneme, hermano, la gracia de Dios es la influencia de Dios sobre tu vida. Dios peleando tus batallas, Dios bendiciéndote. Por eso Pedro dice, crezcan en la gracia, acérquense a Él. No es tiempo de volver atrás. Por eso entendamos, hermanos queridos, la paciencia del Señor es para salvación. Es para salvación. No es mentira, no es retardo de su promesa, es para salvación. Seamos agradecidos por esa paciencia, hermano. Y vuelvo y te lo repito, que si no hubiese sido paciente, a lo mejor ninguno de los que estamos aquí existiera. Toca al que está al lado tuyo y dile, da gracias a Dios por su paciencia. Somos producto de su paciencia. Así que, hermanos, quiero cerrar este mensaje diciéndoles lo siguiente, iglesia. Es tiempo de dar frutos para el Señor.
Es tiempo de buscarle más. Es tiempo de orar más. Es tiempo de usar los dones del Espíritu. Es tiempo de llenarnos de su Espíritu Santo. Hermano, y quiero decirle esto: si la iglesia no anda en el Espíritu, ¿cómo va a detectar un espíritu engañador? Y si la iglesia no está doctrinada, ¿cómo va a detectar una doctrina de demonio? La única manera que usted detecte una doctrina de demonio es que usted mismo esté doctrinado y la pueda refutar. Y la única manera en que usted discierna un espíritu engañador es que usted mismo ande en el Espíritu y lo pueda distinguir, se pueda dar cuenta. Por eso, hermano, le quiero dejar esta reflexión. ¿Cómo entendemos su paciencia? Empecemos a dar fruto. Empecemos a crecer en el conocimiento. Empecemos a orar. Empecemos a consagrarnos, a orar en el Espíritu, a llenarnos de su Espíritu Santo. Y si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, búsquelo. Y si no está sirviendo al Señor por temor, busque cómo servirle al Señor. Prepárese, hermano, porque es tiempo de afirmarnos aprovechando su paciencia. Tiempo de afirmarnos porque Cristo de que viene, viene. Y les dejo esto, hermano. Ahora mismo, lo que está pasando en el mundo actual, ahora mismo, a esta hora, esto no lo va a arreglar nadie. Esto no lo va a arreglar Donald Trump. Esto no lo va a arreglar nadie. La única salida a este mundo es espiritual, y es que Cristo regrese. Es que Cristo regrese. Y el tiempo se está acercando, y el día del Señor, dice su palabra, vendrá como ladrón en la noche. Nadie se va a dar cuenta. Y así, hermanos, como por las mañanas nos levantamos y somos sorprendidos porque hubo un terremoto allá, porque hubo un sismo acá, porque una desgracia sucedió por otro lado. Un día de esto, hermano, nos vamos a levantar, y a lo mejor usted no va a amanecer ese día, cuando este mundo se levante con la noticia de que millones de millones de millones se fueron con el Señor, se desaparecieron. Y quiero decirles algo más. Quiero decirles algo más, porque este tema me apasiona. Hasta el diablo se está preparando para el rapto. ¿Sabe cómo se está preparando? Para desmentirlo cuando digan paz y seguridad. Mire, lo va a desmentir con una religión que ella fundó, se llama los relianos. Los relianos predican y enseñan sobre objetos ovnis, no sé qué. ¿Y sabe qué están enseñando? Están enseñando, hermanos, de que los extraterrestres van a extirpar el mal del mundo y van a plantar la verdad. Mire, los extraterrestres no existen. Esos son demonios. Esos son demonios, fuerzas demoníacas que ya se están manifestando. Por eso le digo, hasta el diablo sabe que va a haber un rapto. Hasta él sabe que va a haber un rapto y lo va a desmentir. Cuando millones desaparezcan, aquí va a aparecer ese hombre de pecado diciendo: ve, se cumplió, extirparon el mal. Nosotros somos los buenos, y establece su reino de engaño y de maldad. Pero usted y yo, tranquilo, vamos a estar en el cielo. Usted y yo no vamos a ver eso, vamos a estar en el cielo con el Señor. Porque para las posturas que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, no lo creo. Yo no creo que hayamos sido salvos por su sangre, redimidos, le costamos sangre al Señor, ahora pasar por una tribulación. No, hombre, hermano, que va. La iglesia se va con Cristo, y después el diablo que haga lo que le dé la gana por aquí, a donde quiera que sea. Pero usted y yo, hermano, afirmémonos. Tiempo de dar fruto, tiempo de prepararnos, tiempo de buscar la guía del Espíritu Santo, tiempo de volver a la senda antigua, tiempo de fortalecernos, porque la paciencia del Señor nos dice que el Señor un día regresará por su pueblo, y de que viene, viene. Maranata, Cristo viene. Póngase sobre sus pies, iglesia, y venga, pase aquí al altar y vamos a orar por un momento. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu venida, Señor Padre. Gracias porque tú vas a venir por tu pueblo, Señor. Gracias porque ese evento es inminente.
Hay certeza de que tú vienes, Señor Padre. Aleluya, te alabamos, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Digno eres de gloria, Padre. Digno eres de gloria, Señor. Tiempo de afirmarte, iglesia, afirmarte mucho más ahora. Mucho más ahora. Tiempo de dar frutos. Tiempo de crecer. Tiempo de buscar su rostro. Tiempo de volver a la senda antigua. Tiempo de usar tus dones. De llenarte de su Espíritu Santo ahora más que nunca. Ayúdanos, Señor Padre. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestras vidas, Dios. Fortalece a mis hermanos, Padre. Señor, llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu presencia, Señor. De tu amor. Despierta en cada uno de nosotros, Señor, esa pasión por buscar al perdido. Esa pasión de hablarle al que no te conoce. Esa pasión de compartir acerca de tu venida, Señor. De tu bendita esperanza sobre nuestra iglesia, Padre. Señor Dios, levanta tu iglesia, fortalécela más que nunca. Señor, si algún pensamiento de volver atrás estaba en este lugar ahora, Espíritu Santo, corrige eso, Espíritu. Que esas almas se afirmen, que esas almas se establezcan, que tu gracia sea aún más sobre nosotros, aún más abundante, Señor, sobre nosotros. En medio de este tiempo donde la maldad se multiplica, donde la maldad crece, donde estamos viendo, Señor, las señales de tu venida. Que nuestros oídos estén sensibles a tu voz, Padre. Que nuestros oídos estén sensibles a tu voz ahora más que nunca, Señor Dios de la gloria. Afirma a tu iglesia, Padre. Afirma a los tuyos, Señor. Afirma nuestros pasos. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llena de tu Espíritu Santo a tu iglesia, Padre. Santo eres, Dios. Renueva nuestras vidas en esta noche. Renueva nuestros caminos en esta noche. Renueva nuestros pasos en esta noche. Rompe cadenas de pecado. Rompe ataduras, Señor Padre. Trata con los corazones. Trata con las vidas, Señor Padre. Señor, gracias por tu paciencia. Gracias por tu paciencia, Señor. Porque nos dice que tu misericordia es grande sobre nosotros. Que tu misericordia es grande sobre nuestras vidas, Padre. Oh Santo. Gracias, Señor, por haber tenido paciencia sobre nuestras vidas, Señor. Por haber sido paciente con nosotros, Padre, gracias. Hoy queremos entender esa paciencia para afirmar nuestros caminos. Ora, iglesia, ora en esta hora. Dale gracias, porque tú y yo fuimos dignos de una segunda oportunidad. Muchos que estamos aquí, Dios nos dio una segunda oportunidad un día. Pensó en nosotros y estamos aquí hoy. ¿Qué hubiera sido de ti, de mí, si Él no nos hubiera alcanzado? ¿Qué hubiera sido de ti, de mí, si no nos hubieran predicado el Evangelio? ¿Qué hubiera sido de ti, de mí, hermano querido, si el Señor no hubiese sido paciente? Hay naciones que alcanzar, hay pueblos que alcanzar, hay etnias las cuales necesitan esa palabra, y Dios es paciente y te ha levantado a ti, iglesia, para que tú vayas y conquistes, para que tú vayas y alcances, afirmes, disipules. Es tiempo para trabajar, no es tiempo para estar estáticos. No es tiempo para estar perezosos. Es tiempo para ser diligentes. Ahora más que nunca, hermanos. Te alabamos, Señor. Fortalece nuestras vidas. Desarrolla nuestros dones, Padre.
dones del Espíritu sobre tu pueblo, Padre, para que podamos servir con eficacia, para que podamos servir, Señor Padre amado, a otros, a los que necesitan, Dios de la gloria. Oh Padre amado, fortalece a tu iglesia ahora más que nunca. Fortalece a tu iglesia ahora más que nunca, Padre. Yo quiero, hermano, que usted busque a uno que está a su lado. Sí, Dios, así es. Y ore sobre ese que está a su lado. Creo en ti. Ponga su mano sobre ese que está a su lado. Y dígale: Señor, fortalécelo. Lo que has hecho en mí. Levántalo, Señor. Dale nueva fuerza. Afirma sus pasos. Afirma sus pies. Creo en ti. Aunque el sol sea apagado, Que el Señor afirme sus caminos. yo sé que tú eres mi Ora, iglesia, intercede. Intercede. A lo mejor ese hermano necesita esa oración. Eres quien Levanta tu voz y ora. y ha creído. Oh, aleluya. siempre en mí. Oh, aleluya, Aunque Padre, te alabamos, se Señor. acaba, Te damos gloria y honra, Padre. Fortalece a ese hermano que está allá.